En 1946, este es un dato que les dábamos a conocer ahora en nuestra sección de Recordemos. Un mundo devastado por la guerra veía nacer una esperanza para los niños y las niñas. En medio de la ruina y la desesperanza, la Organización de Naciones Unidas decidió crear UNICEF, una organización cuyo único propósito sería salvar vidas y garantizar un futuro mejor para los menores de edad. Hoy, más de 70 años después, UNICEF sigue siendo una voz firme en la defensa de los derechos de los niños y de las niñas, llevando ayuda a los rincones más necesitados de todo el planeta. Para conversar sobre toda la labor que realiza esta organización, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, nos acompaña Cinia Miranda, encargada oficial de comunicación de UNICEF Costa Rica. Muy buenos días, Cinia. Muy buenos días a todos los radioescuchas y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias. Bueno, empezar por acá a partir de este momento que 1946, justamente un día como hoy, que se funda, podríamos decir así, la organización UNICEF por parte de las Naciones Unidas y explicarnos, bueno, un poco la labor que realiza, porque sabemos que es a nivel global, no solamente en Costa Rica, pero para todos aquellos que incluso desconocen un poco qué hace UNICEF, podría ampliarnos. Ujú. Muy brevemente decirles que UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas y efectivamente fue creado un 11 de diciembre de 1946 con una misión muy especial y era atender a los niños y niñas que quedaron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y tenía el nombre de fondo porque era precisamente algo temporal que se estaba creando para esta labor y fue tan buena la labor que realizó en este momento que se acordó dejarlo como un organismo permanente de Naciones Unidas. Con el paso del tiempo y con la aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se decidió que UNICEF siguiera trabajando en todos los países en la promoción y defensa de los derechos de la niñez. En el caso de Costa Rica, en realidad la cooperación empezó desde etapas muy tempranas, desde 1950 se empezó con apoyo en temas de vacunación y no fue sino hasta 1986 que se creó ya la oficina en Costa Rica. Sí, comentarles que en este momento UNICEF es casi uno de los organismos de mayor presencia mundial. Estamos en 190 países y territorios y en cada uno de los países pues se hacen énfasis especiales dependiendo de las problemáticas y las situaciones que enfrentan en cada uno de esos países. Qué importante, bueno, toda esta información y este panorama que nos describe, porque justamente esto, me imagino estar en 190 países y claro que cada país tendrá sus condiciones, sus particularidades. Nosotros, bueno, hablamos y nos situamos en Costa Rica, pero también un poco cómo se da todo este trabajo. Bueno, ya nos hablabas un poco de la vacunación, pero el trabajo que realiza con distintas instituciones, entiendo que por ejemplo también con el PANI es muy importante, Patronato Nacional de la Infancia, e involucrarse también con las distintas instituciones de gobierno, ¿cómo es este trabajo, verdad? Porque no solamente es UNICEF por su lado, sino que es parte de brindar esa ayuda a las distintas instituciones que se enfoquen en derechos de los niños y de las niñas. Ujú. Yo digo que UNICEF es como el aceite del motor porque tiene un rol de articular y unir diferentes fuerzas para poder lograr un fin común. Uno de nuestros mandatos principales efectivamente es trabajar con los gobiernos de los países y por supuesto en el caso de Costa Rica no es la excepción, tomando en consideración también que a lo largo de su historia Costa Rica ha demostrado tener resultados muy importantes en los temas de niñez y adolescencia. Y voy a hacer un recuento muy rápido, porque a veces vemos lo que nos falta, pero no vemos lo que hemos hecho. Y en este año celebramos 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la aprobación, y fue un momento para también que reflexionáramos sobre lo que Costa Rica ha logrado y los países en general, pero en el caso de Costa Rica, creo que como costarricenses nos podemos sentir o como personas que vivimos en este país muy orgullosos porque, por ejemplo, Costa Rica logró erradicar enfermedades como la poliomielitis y el sarampión y otras gracias a la vacunación. Costa Rica ha logrado construir a lo largo de su historia un sistema de vacunación
muy sólido y muy robusto que nos ha permitido poder sortear con muy buenos resultados lo que fue la pandemia. Ujú. No es gratuito que llegaran aquí las primeras vacunas, porque para que una vacuna llegue a nuestros brazos, que yo digo que todos tenemos la marca de UNICEF en el brazo y Sí, tiene que ver precisamente con esto de las vacunas, tenemos que tener una cadena de frío, tenemos que tener el recurso humano en Costa Rica. En eso es un ejemplo mundial. Hay otro elemento también en temas de salud vinculado a los micronutrientes que nosotros a veces no le damos la importancia, pero la carencia de hierro, ácido fólico, vitamina A afecta la vida significativamente de muchos niños y su desarrollo a posterioridad. Y Costa Rica también empezó con programas muy visionarios con el tema de fortalecer el arroz con vitamina A, el agua con flúor, la sal con yodo, evitando que se dieran enfermedades como el bocio, que ya aquí prácticamente no sabemos qué es el bocio gracias a estos programas que se hicieron en alianza, y ahí por eso hablamos también del rol estratégico que tiene el sector privado. En este caso se hicieron con las cooperativas, en su momento con las cooperativas vinculadas a la sal, ujú, y en el caso de la fortificación de la leche también lo hicimos con las cooperativas que están presentes en nuestro país y que ya sabemos que hay varias marcas que han venido trabajando fuertemente en este tema. En claro. el tema de la educación también tenemos resultados muy buenos. El nivel de analfabetismo que teníamos no se compara con lo que teníamos a inicios de siglo. Y uno de los que más nos enorgullece tiene que ver con la tasa de mortalidad. En 1930 podríamos decir que de cada 10 niños que nacían, probablemente 7 morían antes de llegar a la edad, a la adultez, por enfermedades prevenibles. Y ahora tenemos una tasa de mortalidad sumamente baja. Entonces, Costa Rica puede sentirse muy orgulloso de estos logros, pero ahora tenemos nuevos desafíos, o más que nuevos desafíos, también tenemos nuevos elementos que ponen al país a repensar las estrategias que hemos venido utilizando. Claro. Y si pues me lo permite, Adelante. podemos A- conversar y contarles, bueno, Adelante, sí, qué porque desafío, justamente esta era dígame. una pregunta que quería hacerle, los desafíos o las áreas en las que se está pensando trabajar para el futuro, para los próximos años, y yo creo que, bueno, va mucho en esta línea que usted menciona también. Yo diría que más que para el futuro es para el presente. Tenemos un serio problema que el país tiene vinculado a la pobreza. Seguimos hablando de que la pobreza tiene rostro de mujer y rostro de niño. 4 de cada 10 niños sufren los efectos de la pobreza y esto es algo en el que el país tiene que trabajar y buscar formas nuevas y alternativas para evitar condenar a muchos de nuestros niños a incluso a que puedan ser presa fácil de las redes de narcotráfico y otros grupos organizados que encuentran en estas condiciones de pobreza una oportunidad para colarse en la vida de nuestros niños y jalarlos a situaciones muy negativas. La violencia es un tema que ha venido Mm, ocupando y creciendo en los últimos años y cuando hablamos de violencias hablamos de diferentes formas, no solo la física, la psicológica, el abuso sexual, que en estas épocas especialmente, y agradecemos a los medios que nos abran la oportunidad de llevar estos mensajes, porque en las épocas de vacaciones es precisamente donde aumentan muchas de estas situaciones porque los niños están en el hogar, incluso ya el hospital de niños está alertando también por situaciones de quemadura, intoxicaciones y otras situaciones que afectan a corto y a largo plazo a la niñez. Y otro de los elementos que tenemos que ver es hacer esfuerzos mucho más fuertes para cerrar la brecha educativa. Sabemos que antes de la pandemia tuvimos huelgas muy prolongadas ujú. y también la pandemia afectó el nivel de aprendizaje en nuestros niños y estamos hablando de generaciones que van a llegar más adelante al mercado laboral y que van a seguir arrastrando una serie de carencias y habilidades y destrezas que no desarrollaron porque no tuvieron el tiempo ni las oportunidades o las condiciones necesarias para desarrollarlo. Y también entra todo el tema de la brecha tecnológica. Nuestros niños y niñas tienen que tener el conocimiento, las habilidades y destrezas para poder incorporarse al mercado laboral. Y bueno, ya vemos cómo el tema de la inteligencia artificial y el análisis de datos también se convierten en habilidades y destrezas que nuestros niños tienen que tener. Un mensaje fuerte que nosotros siempre insistimos es que los nuevos analfabetas no son los que no saben leer y Mm, escribir, sino precisamente aquellos que no pueden no solo manejar
y analizar la información, sino aquellos que además no tienen las habilidades, que es lo que vemos con el tema de la brecha educativa, ya hasta los elementos básicos también ya de leer y escribir, pero que además no saben interpretar esos datos. Claro, bueno, justamente todos estos temas era también parte de lo que tenía en la era digital, ¿verdad? Cómo se aborda todo esto de derecho, el acceso a los niños, de los niños y las niñas a todo lo que tiene que ver con la educación en línea y no justamente agrandar esta brecha tecnológica que podríamos decir y lamentablemente también ocurre en nuestro país, ¿verdad? En algunas zonas más marcadas que otras. Y aquí también, bueno, me surge una pregunta que, bueno, mucho del trabajo que ustedes realizan, que es también sensibilizar a la población sobre la importancia de los derechos de las personas menores de edad, de niños y niñas o de la niñez. ¿Cómo asumen esta tarea? Justamente también llevando todas estas acciones que realizan, pero también conviviendo con esta sensibilización de las personas que lamentablemente podrían llegar a creer que porque son niños o niñas no tienen la misma, podríamos decir, no sé si es capacidad o eso, derechos que tienen que respetarse, porque no solamente son para los adultos, es que aquí hablamos, ¿verdad?, de cosas muy importantes también para la niñez. Ujú. Precisamente la gran revolución que hizo la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 es que le dijo al mundo y a los adultos que los niños no eran una cosa, que los niños son sujetos de derecho y que por lo tanto no solo tenemos que cumplírselo, sino asegurar que tengan las condiciones para que esto se logre. En la era del mundo digital, esto se convierte en un desafío cada vez más fuerte porque estamos hablando también y de los cambios culturales. Y sabemos que hacer un cambio cultural no es de un día para otro, sino que toma muchos años y varias generaciones. Cuando hacemos análisis de qué es lo que la gente o los adultos y los niños conocen sobre los derechos, podríamos decir que hay un mayor conocimiento sobre la existencia de los derechos, pero resulta que muchas veces los adultos o los mismos niños no cuentan con las habilidades o destrezas para hacer cumplir ese derecho o para poder orientar o tener una relación entre adultos y niños que sea respetuosa y en condición de equidad. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando vemos el tema del castigo físico, muchos padres lo que nos han dicho en los diferentes programas que hemos impulsado es, no me digan lo malo que he hecho, dígame cómo lo hago Mm, mejor. Y este es el gran desafío, cómo yo le muestro a padres y a los mismos niños, por ejemplo, en el tema de roles de género y en el tema del machismo, que tenemos que empezar desde edades muy tempranas a enseñarle a nuestros niños y niñas que son relaciones de equidad y de respeto las que deban, que la violencia no es una forma para resolver el conflicto, porque desde ahí ya estamos marcando generaciones y enseñándole a los padres entonces cuáles son las otras alternativas al castigo físico para educar a los niños. Vemos cada vez como nuestra sociedad se convierte en un hervidero de violencia, lamentablemente, y esto implica que la sociedad en su conjunto, los diferentes actores, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para poder revertir esta situación, porque al final de cuentas nos afecta a todos, porque en la medida en que tengamos entornos más inseguros y más violentos, también significa que menos empresas van a querer estar en el país porque el nivel de delincuencia o inseguridad es muy alto, que como familias tenemos que invertir más recursos para poder tener nuestros hogares seguros, o también que nos limita la posibilidad de salir. Cada vez que hacemos consultas con niños, uno de los primeros temas que salen con gran fuerza es el tema de la inseguridad, el que muchos de ellos tienen que pasar prácticamente encerrados en sus casas porque ya los entornos no son lo suficientemente seguros para que ellos puedan jugar en los parques como muchas de las generaciones que nos escuchan hoy lo pudieron hacer. Y este derecho tan básico como poder salir a jugar o transitar por la calle con tranquilidad, nuestras generaciones lo han perdido sin tomar en cuenta más que la pandemia también cambió mucho de las relaciones. Estas generaciones perdieron, y tenemos que decirlo así, una serie de habilidades y destrezas sociales ujú. que también tenemos que recuperar ahora, porque como nos dicen profesores, ahora hasta hay que eh, insistirles a los chicos para que hagan las presentaciones, porque se acostumbraron tanto al mundo virtual que ya no Claro. quieren pasar al frente a hacer exposiciones
o ya no saben cómo interactuar muchas veces con otros chicos. Bueno, esto creo que nos daría, ¿verdad?, para justamente otra entrevista. Creo que es un algo que está latente y que, bueno, es parte también de esta evolución que ha tenido la tecnología y todo lo que ha impactado, no solamente en los niños, creo que también en todos, ¿verdad? Y lo que, los retos que plantea esto. Así que, Cinia Miranda Cascante, oficial de comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Costa Rica. Muchas gracias por ampliarnos sobre la labor que realizan con todo esta derechos de la niñez y a partir de este dato que nos pareció muy curioso e interesante, un 11 de diciembre, que se crea en Nueva York el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Muchas gracias, doña Cinia, por compartir con nosotros este espacio. Con mucho gusto, y si los oyentes quieren tener más información sobre nuestro trabajo en Costa Rica, pueden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, donde pueden conocer los diferentes programas que impulsamos. Importante que sepan que estamos acá en Costa Rica y que también necesitamos del apoyo de la población para que nuestros niños y niñas tengan un mejor presente y un mejor futuro. Muchas gracias por la invitación.